Estimados amigos, el 28 de julio del presente año, el Partido Demócrata Cristiano cumplirá 59 años de existencia en la vida política del país. Han pasado muchos acontecimientos en su historia. Uno de esos hitos ocurrió durante la crisis política que culminó con el golpe de Estado de 1973. Para contarnos esa parte de la historia de la democracia cristiana, hemos invitado a nuestra conversación al ex senador demócrata cristiano, don Mariano Ruiz Esquide. Don Mariano es médico cirujano, estudió medicina en la Universidad de Concepción y participó en el Centro de Alumnos de Medicina y de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. En 1957 se ganó una beca para estudiar hematología en España. Era la época de Franco. Luego de volver y terminar sus estudios, se incorporó al Partido Demócrata Cristiano, siendo elegido en 1963 regidor por Talcahuano y diputado por Concepción en 1965, resultando reelecto con altas votaciones en 1969 y 1973. En tiempos de dictadura, a don Mariano le fue mal por oponerse al régimen cívico-militar del general Augusto Pinochet. Al retornar a la democracia, fue elegido senador y luego reelegido por la 8ª región, pero el año 2013 decidió no repostularse al Senado. Ese mismo año presentó su libro en el que cuenta su historia política desde 1938 a 1973. Don Mariano Ruiz Esquide tiene varios reconocimientos. El premio Dr. Guillermo Gran, entregado por la Sociedad Médica, el Premio Nacional de Derechos Humanos, otorgado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos en la categoría Derechos del Niño, el reconocimiento a su trayectoria política que le confirió el Sename y la Orden de la Cruz del Sur por su aporte a la salud chilena. Don Mariano Ruiz Esquides es uno de los líderes del sector progresista de la democracia cristiana y reconocido por su firma en la famosa Carta de los 13. Su meritoria trayectoria política y el hecho de ser testigo de uno de los sucesos, quizás el más dramático vivido por Chile en su historia, nos ha entusiasmado para conocer en detalle y más vivamente su experiencia en esos difíciles momentos. Don Mariano Ruiz Esquides, usted fue testigo de hechos fundamentales que ocurrieron en el devenir histórico de nuestro país. ¿Cómo ocurrió el golpe de Estado de 1973? ¿Cuál era el clima que se vivía en ese momento en Chile? En primer lugar, muchísimas gracias por esta conversación. A quienes nos ven, hay que ponerse en el contexto general del año 60 en adelante. En forma muy sintética, Chile empieza con el gobierno de Frei, luego el gobierno de Allende, en el marco institucional de lo que pasaba en América Latina, un proceso de cambios importantes donde se producen 3 hechos globales que influyen en lo que va pasando posteriormente. Lo primero, la necesidad de corregir el modelo económico-social que regía América Latina y Chile. En segundo lugar, la necesidad de la gente de participar en lo que es el gobierno de los países y no solo una casta dirigente, aunque sea una casta democrática. Y en tercer lugar, un crecimiento de los partidos que son fundamentales o que eran fundamentalmente progresistas. En esas condiciones se produce el elemento central, es el rechazo del mundo conservador
el rechazo del establishment, del orden establecido, como se llamaba, para resistir esos cambios cualquiera que fuera. En algunas partes había habido golpe antes. En Chile fue en el año 70, cuando asume Allende, cuando ya empieza lo que todos veíamos, que se iban a producir elementos novedosos, difíciles, duros y desconocidos en la política chilena, que era un golpe militar, al cual nadie, a partir de los años 72, 73, dudaba de que se fuese a hacer. La única duda en todo el país era de dónde provenía, o de la derecha más fascista, o de la extrema izquierda, alentada, orientada y guiada de alguna forma por lo que era la Revolución Cubana. Don Mariano, se señala que en ese momento histórico fundamental, donde tuvo mucha relevancia el acuerdo que tomó la Cámara de Diputados sobre el quebrantamiento del orden constitucional y legal del país, gatilló el golpe que viene después, digamos, el 11 de septiembre de 1973. Sin embargo, hay versiones históricas, y usted es testigo de ello, de que Radomiro Tomic, Claudio Huepe y usted fueron a conversar este tema, digamos, antes del 22 de agosto, por ahí en esa fecha, con la directiva del partido, y se opusieron a algunos de los puntos, 2 puntos entiendo, que son fundamentales en esa declaración. Cuéntenos, ¿qué ocurrió ese día 22 de agosto? Minuto a minuto lo que sucedió fue lo siguiente. El acuerdo de la Cámara de Diputados fue el día 22 de agosto de 1973 a las 3, 4, 5, 6 de la tarde. En la noche anterior recibí un llamado de Radomiro Tomic invitándome a mí y a Claudio Huepe, que éramos parlamentarios, diputados, a conversar al día siguiente con el presidente del partido, que era Patricio Aylwin, y el secretario Eduardo Serra, también diputado, a conversar a raíz de una información que un diputado comunista le habría dado a Radomiro Tomic y a algunas otras personas, la información de que se estaba preparando un acuerdo que pudiera significar una situación dificilísima para el gobierno del presidente Allende. Fuimos a las 10, 11 de la mañana a la sede del partido, hablamos con estas 2 personas y nosotros 3 conversamos sobre efectivamente un texto que se estaba preparando por el propio Eduardo Cerda y por otro colega diputado que era César Fuentes. Al leer el texto, nosotros le dijimos que no respaldábamos ese texto en 2 elementos esenciales. El primero, donde expresamente se señalaba que el gobierno del presidente Allende estaba tomando actitudes y tomando medidas que eran inconstitucionales. Y el segundo punto era el que señalaba que este acuerdo había que enviárselo a las Fuerzas Armadas, a los comandantes en jefe, para decirles, mire, tomen nota de lo que está sucediendo y actúen en consecuencia. No había un llamado a golpe explícito, pero sí a nuestro juicio nos pareció que era lo suficientemente implícito, por decirlo así, como para que fuera inconveniente. Y por lo tanto llegamos a un acuerdo en el cual eran 3 puntos. 1, lo que le digo respecto a que no se pusiera ese punto específico. 2, que se borrara también la comunicación a las Fuerzas Armadas. Y 3, el secretario del partido, Eduardo Cerda, que era diputado, se comprometía ante la conversación entre hasta 5 o 6 personas para decirle en la Cámara, cuando hablase, que esto era explícitamente un
acuerdo para pedir que el presidente Allende y su gobierno cambiara las conductas. En ningún instante en ese momento se acordó una cosa diferente, como algunos han querido señalar. Que la interpretación ex post hubiese sido la que se tomó al final de cuentas la prensa de la derecha y que terminó interpretándose así el día 24, el día siguiente, eso es fruto de los hechos de en ese momento, pero el acuerdo de la democracia cristiana en ese momento eran los términos y parámetros que les señalo. Ahora, inmediatamente después de eso llegamos al acuerdo tomado y el problema sucedió en la tarde, en que Eduardo Cerda no llegó a hablar en la sala para hacer esta explicación. Eduardo, en la carta que yo le pedí en un momento determinado ahora, hace 2 años atrás, cuando yo edité mi libro sobre la historia del 38 al 73 en nuestro país, me manda una nota que aparece en el escrito en que me dice, mira, lo que me sucedió fue que nosotros seguimos estudiando el tema en la directiva del partido y luego cuando llegué a la Cámara no me dejaron entrar y entonces ahí él plantea que un grupo determinado de diputados que no quiere nombrar porque algunos estaban vivos todavía o ya habían muerto, en cualquiera de los dos casos, en definitiva, él no quería mencionarlo y no puede entonces entrar porque estaba cerrado el debate, clausurado el debate. Esas son las dos versiones. La versión que yo tuve en ese instante es que no llegó y no tuvimos explicación en ese momento. De parte de la directiva. Sin embargo, se establece en las actas del Parlamento de que habrían hablado en nombre de la democracia cristiana, probablemente en nombre de la bancada del partido, los diputados José Monares y el diputado Ricardo Ormazábal. Así es. ¿Se recuerda usted que lo que sostuvieron estos parlamentarios? Lo que sucedió fue lo siguiente. Al no llegar Eduardo Cerda, por las razones que él aduce, no tengo por qué dudar de lo que me dice, el hecho concreto es que no llegó a hablar. En ese momento el diputado Montes, por concepción comunista, pide sesión secreta. A la luz de las informaciones que él da después en esa información secreta, de que se estaba preparando en la frontera con Perú una cierta movilización militar peruana en razón de las visiones que ahí se tenía de que había una guerra civil en Chile inmediata. Eso debilitaba al gobierno de Allende, debilitaba al país y por lo tanto había sospecha de que pudieran estar mirando algunas personas en otra parte la situación del país como eventualmente una intervención o lo que fuera. En ese momento, en vista de que había sesión secreta y estaba la ausencia de Eduardo Cerda, José Monares, sí, diputado, asume la representación nuestra y dice, mire, lo que nosotros estamos haciendo aquí es lo que ya le he reiterado y que habíamos acordado en la conversación con la mesa directiva del partido. Queremos rectificación, queremos volver al cauce democrático, queremos terminar con las informaciones permanentes acerca de que vamos a llegar o no a un régimen marxista en dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso quedamos nosotros absolutamente tranquilos y habló entonces también Ricardo Ormazábal para decir prácticamente lo mismo. No a nada que signifique atacar la Constitución, nada que signifique agraviar los derechos humanos. Nosotros creíamos, y hay un libro escrito también por varios de nosotros, en que señalamos la frase exacta: sí a los cambios,
no a los errores que se están cometiendo que pueden llevarnos a cualquier parte. Y estábamos, mi querido amigo y camarada, convencidos de que estábamos hablando la verdad. Lo que queríamos hacer era límpido y no había sospecha de golpe militar de parte nuestra. Cuando termina la sesión y salimos al término del Parlamento, me cruzo con Luis Mayer y me dice: Mariano, este es el acta de deposición de Balmaceda. Y yo le digo: Luis, éramos muy amigos, lo seguimos siendo, espero. Le digo: no, por favor escucha lo que acaban de decir los 3 camaradas nuestros. Sí, me dijo, lo escuché, esto es lo que se dijo, pero vas a ver la prensa de derecha mañana cuál va a ser la interpretación. Y efectivamente al día siguiente las interpretaciones de la radio, los periódicos de derecha decía: esto es tómese presente, téngase presente, y esto es una notificación que el gobierno de Allende es inconstitucional, cosa que no lo habíamos aclarado en sentido contrario. Con todo, don Mariano, el 11 de septiembre se produce el golpe de Estado. ¿Qué hicieron ustedes, los progresistas de la democracia cristiana, ante ese dramático hecho que estaba ocurriendo en el país? ¿Cuál fue, digamos, la vivencia? ¿Cuál fue la experiencia que usted tuvo ese día, 11 de septiembre, y los días posteriores, que también fueron realmente muy dramáticos? Primero que nada, Manuel, vuelvo a insistir porque es central. Todo el mundo en Chile, el 99,9% sabía que había golpe. Reitero lo que dije. Lo que no se sabía era por dónde venía. Y eso generaba la situación más difícil, especialmente para nosotros que estamos explicando qué fue y cuál fue la forma en que el partido nuestro aprobó las medidas que se tomaron después, etcétera, etcétera. Como no sabíamos de dónde venía, operó entre nosotros algo que desde el humanismo cristiano es perfectamente legítimo, pero es difícil de explicar. Por eso es que de repente se produce la confusión y todavía nos acusan de lo que no fuimos. Salvo algunos demócratas cristianos que después se fueron del partido, que sí querían el golpe per se. Fue el hecho de decir: mire, entre un golpe de izquierda marxista al estilo Cuba y un golpe militar de las Fuerzas Armadas chilenas, habitualmente institucionales, con una larga historia de defensa de los institutos profesionales. Las instituciones profesionales, dijeron muchos, nosotros preferimos esto segundo. Y se aplica el criterio del mal menor. Usted me va a preguntar con toda seguridad: bueno, y ustedes 13 entonces, ¿por qué no? O 16, ¿por qué no pensaron lo mismo? Fue una suerte de expresión interna nuestra, inmediata, de piel. Hubo golpe, ¿qué hacemos para rechazarlo? En el caso personal mío, yo había estado en España 5 años antes, y había visto lo que era la dictadura marxista, la dictadura de Franco, que era una dictadura que interpretaba lo que aquí representaba Patria y Libertad, o lo que representaba la derecha más fascista. Pero habíamos dicho lo siguiente: si se llega a producir esto, nuestra posición va a ser contraria, cualquiera que venga y cualquiera sea la génesis del golpe. Segundo, nos vamos a juntar en la casa de Bernardo Leito, que era nuestro líder espiritual en ese momento. Tercero, ya habíamos pensado algo de lo que se podría hacer. Sabíamos también que si hacíamos una cosa fuerte contra la dictadura que se instaurase, íbamos a tener dificultades. Entonces se cumplió ese itinerario, y a mediodía, esto se supo a las 7 de la mañana cuando salió en la televisión, y fue un choque visual muy fuerte, porque nosotros no habíamos visto nunca en Chile a nuestros militares
y marinos, etcétera, con anteojos oscuros, hablando un lenguaje nazi, Claro. con mucha violencia. Entonces nos fuimos a la casa de Bernardo y ahí empezamos a redactar este documento que fue el acuerdo que se tomó en ese momento. ¿Podemos ir a visitar al presidente de la República, a darle nuestro respaldo? No, porque nos van a matar, que es lo que quería hacer Leyton. Segundo, ¿podemos salir a la calle a luchar? No, porque ninguno de nosotros sabía funcionar ni un arma. Tercera tercera posibilidad, asilémonos en alguna embajada. No, porque para eso estaban nuestras familias y no era el momento de huir. Entonces había una sola cosa que hacer, enfrentarlo. ¿Con qué? Con lo que teníamos en la mano. Y en la mano era una declaración. Y esa declaración se hizo el día 12 y se entregó el día 13 a la embajada italiana y luego se salió a repartir por parte de 2 o 3 camaradas nuestros, entre otros Enrique Palé, entre otros algunos muchachos de la juventud. En resumen, se entrega esa carta, se firma, se reparte y suceden 2 cosas. Uno, algunos personeros que dijeron que no querían su firma después de que la habían comprometido. Otros que se enojaron porque no los llamamos para probar. Por eso es que aparecen 13 y en verdad hubo 16, hubo 3 más. Y después de eso, ¿qué hacemos? Nos fuimos a la casa. Pasamos primero por la casa de Ignacio Palma, que era senador, y luego seguimos a nuestras casas, eran las 6 de la tarde o 7. Los recuerdo, escúcheme 30 segundos, entre la casa de Palma y mi casa que estaba en Hernando Aguirre, la verdad es que me atajaron como 7 o 8 veces. Y luego era una sensación muy ominosa. Había un silencio sepulcral, no había auto, no había gente en la calle. Era una sensación de estar en el infierno, donde yo no había estado nunca. Te dirá, esa es una frase idiota, pero la verdad es que era una sensación de peso intelectual y emocional muy fuerte. Y después de eso, cada uno fue haciendo su vida como pudo, hasta que inmediatamente en la tarde o al día siguiente hubo una reunión del Consejo del Partido en el cual se discutió el tema. Algunos camaradas, que no voy a nombrar porque están muertos, pidieron la expulsión nuestra. Y Bernardo, con mucha fuerza, dijo, nosotros no nos vamos. Si ustedes quieren echarnos, nos expulsen, pero nosotros no nos vamos. Y a la salida de eso, Eduardo Frei Montalva se acercó a Claudio Huepe, estábamos presentes algunos otros, y nos dijo una frase que con el correr de los años tiene un valor tremendo, a mi juicio, porque es un hombre, y fue siempre un hombre en el cual uno confiaba en su palabra. Entonces le dijo, mire, Claudio, se ha dicho que yo estoy en esto. No. Le doy mi palabra de honor y de presidente que no tengo nada que ver con esto. Y Claudio le dijo, presidente, si usted lo dice, lo creemos, y es por eso que estamos conversando con usted. Don Mariano, ha pasado mucha agua bajo el puente, muchos años desde la firma de esa famosa y emblemática Carta de los 13 militantes emblemáticos de la democracia cristiana. ¿Cuál cree usted que va a ser el valor histórico que tiene esa carta para los demócratas cristianos? Yo le diría que hay que mirarlo en distintos aspectos. Primero, desde el punto de vista histórico puro. ¿Significó algo en ese momento el haber firmado los 13? Y que son 16 en verdad, para ser justos. Y son muchos más que nos retaban después porque no lo habíamos incluido. Incluido, claro. Advirtiéndole que se acordó no incluir ninguna mujer
y ningún familiar de nosotros. Desde el punto de vista histórico, yo lo que veo a través de los años es que es una fecha relevante. Durante todos estos años hemos hecho un esfuerzo por mantener viva esa tradición de quienes nos juntamos el día 13 de septiembre, y espero hacerlo este año, para resolver, mirarnos a la cara, y en el tema personal de cada uno de nosotros es la vieja frase de alguno de los firmantes, que le preguntaron qué quisieras que te pusieran en tu tumba, en tu epitafio. Claro. Y él dijo, yo quisiera que pusieran solamente una cosa: aquí yace tal persona que firmó la carta de los 13. Desde el punto de vista personal, es para nosotros, cada uno de nosotros, sin soberbia, sin vanagloria, sin afán de decir nosotros fuimos valientes y otros no, porque nos nació tan de adentro, tan de dentro, tan en la piel, que a veces nos dicen que nosotros, más que visionarios de lo que había que hacer o valientes para hacer las cosas, habíamos sido poco menos que inconscientes. Cuando uno llegó a la casa en ese momento, recuerdo, mi mujer ya no está viva, y le dije lo que habíamos hecho. Me dijo, Mariano, Dios mío, te felicito porque has hecho lo que siempre has pensado. Y están todos tus amigos ahí. Te quiero mucho. Pero me dijo, ¿te das cuenta lo que esto significa? Así es que preparemos las cosas para irnos a Antuco, que es el lugar donde íbamos siempre en el verano, que es como el refugio nuestro, el Shangri-La de toda la vida de la familia, con nuestros hijos que tenían 15, 14 y 13 años. Y no se habló más. Y empezamos a preparar para irnos. Pero también algunos pensaban, y ella misma decía, por Dios, cómo no piensan en nosotros. Sobre todo porque muy prontamente llegó la noticia de que la Junta Nacional había tomado acuerdos, o se había discutido, y se habían tomado 4 eventuales acuerdos, porque cada uno de los 4 miembros tenía una visión distinta. Uno quería matarnos de inmediato, el gran jefe Gran, Pinochet. Se nos dijo que él era partidario, porque había hecho ser partidario de un fusilamiento por lesa patria. Otro de los miembros de la Junta nos quería mandar a Dawson junto con la gente de la UP. Un tercero habría manifestado su afán de que nos expulsaran de Chile, o sea, nos echaran fuera de Chile. Y otros, el último, quería que nos fuéramos relegados a algún lugar lejano de Chile. Y como lo digo en el libro que escribí, nunca tuve certeza de si efectivamente pasó lo que se dice que pasó. Y es que a través del general Bonilla, el presidente Frei Montalva habría dicho, mire, si le pasa algo a estas personas, yo me asilo. Se supone que eso fue lo que permitió que no pasara nada. Pero también hay una segunda parte que se supone que habría sido el que nosotros nos pidieron y nos hicieron renunciar, o nos transmitieron la conveniencia de nuestra renuncia al Consejo del Partido, a cualquier cargo que tuviéramos en la directiva. Ese es el episodio que termina alrededor del febrero, del 15 de febrero, que es cuando vamos a despedir a Bernardo Leighton, que se va a Italia alrededor del 7 o el 10 de febrero, con lágrimas en los ojos, con terror en el alma, porque uno sabía que ya la directiva, es decir, la Junta Nacional, la Junta Militar, tenía expansión hacia el extranjero. Y eso se liga con lo que fue llamado después la Operación Cóndor. Hasta ahí es como se cierra un ciclo a las 3, 4 de la tarde en el aeropuerto de Cerrillos, en una Alitalia,
despidiéndonos de Bernardo, algunos llorando, otros riéndose con las bromas que hacía el propio Bernardo. Él tenía la costumbre de cambiar los nombres. Entonces de repente en medio de este dolor que teníamos todos, sobre todo muchas mujeres que estaban ahí, se acercaba y nos decía, a mí por ejemplo, me decía, no te preocupes si voy a estar muy bien, pórtate bien nomás Ricardo. Bernardo, me llamo Mariano, oh, yo hago lo mismo. Entonces, y a las 4 o 5 de la tarde nos fuimos yendo del aeropuerto, unos cantando en silencio, lleno de militares, cantando en silencio el himno nacional o el himno del partido, otros llorando. En el caso personal lo fuimos con mi mujer y mis hijos después hacia el sur. Muy bien, don Mariano. Hemos tenido, estimados amigos, una entrevista muy interesante. Don Mariano ha sido testigo de esta historia dramática que vivió el 11 de septiembre en nuestro país, y le agradecemos, por lo tanto, la amabilidad que ha tenido de estar con nosotros, el Centro de Estudios Regionales, en esta interesante y provechosa entrevista. Muchas gracias, don Mariano.